Puse a prueba la fidelidad de mi esposo. Dijo que estaba casado, mandó una foto de su mujer, pero esa mujer no era yo. Escucha esto. Mi esposo viajaba mucho por trabajo, ya que daba conferencias en distintas ciudades por cuenta de su empresa. Dependiendo del lugar al que iba, a veces se quedaba 2 o 3 días y otras veces hasta un mes. Yo tengo una tienda de ropa, así que cuando él viajaba a ciudades cercanas y la estadía era corta, solía acompañarlo. En estos 13 años de matrimonio, claro que tuvimos discusiones, desacuerdos por celos o por otras cosas, pero jamás descubrí una infidelidad. Un día regresó de uno de esos viajes. Esa vez no lo acompañé porque ya había estado fuera mucho tiempo. Antes de que él viajara, yo había dejado uno de mis relojes en su coche, así que apenas volvió fui a buscarlo. Pero al abrir el coche, mi reloj no estaba en el lugar de siempre. Lo dejé pasar, empecé a buscar por todas partes y al mirar debajo del asiento, encontré un regalo. Era un obsequio claramente pensado para una mujer. Obviamente asumí que era para mí. No toqué nada. Encontré mi reloj. Salí del coche y no le comenté nada, esperando que me sorprendiera con ese regalo en cualquier momento. Pasaron los días y nada. Él no me dio el regalo. Volví al coche para revisar si seguía allí, pero el regalo ya no estaba. En ese momento sentí un frío en el pecho. Creo que fue la primera vez que desconfié de verdad de él. Me sentí tan angustiada que le escribí a una amiga para desahogarme. Ella me dijo: «Amiga, ven a mi casa así hablamos y te tranquilizas». Fui. Hablamos mucho y en medio de la conversación, ella me contó que conocía a una chica que era trabajadora sexual y que ofrecía un servicio para poner a prueba la fidelidad de los hombres. Y claro, acepté al instante. Contactamos a la chica. Ella aceptó. Le pagué lo que pedía y le pasé toda la información que necesitaba. Ella le escribió a mi esposo con una excusa cualquiera y empezó a conversar con él. Y lo hizo todo de manera muy natural, bien pensada. En medio de la conversación, mi esposo respondió: «Señorita, soy casado, muy casado de hecho, así que la voy a bloquear». Cuando me mandó la captura de pantalla con eso, yo no cabía en mí de la felicidad. Saltaba, lloraba de alegría. Sentí un alivio enorme, pero justo antes de bloquearla, él mandó una foto y dijo: «Además de estar casado, tengo muchísima suerte. Mira qué mujer tan hermosa tengo. Y lo mejor, está esperando el regalo más grande de mi vida, nuestro hijo». Y fue entonces que algo dentro de mí se rompió. Me quedé mirando esa captura de pantalla como si no pudiera creer lo que veía. Mi esposo, el hombre que había sido mi compañero durante 13 años, le había enviado a una desconocida una foto de su esposa, pero no era yo. Esa mujer no era yo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentía un zumbido en los oídos. ¿Quién era ella? ¿Por qué la mostraba como su esposa? ¿Desde cuándo existía esta mentira? De repente, todo lo que creía sólido comenzó a tambalearse. Respiré hondo intentando calmarme, pero las lágrimas ya me nublaban la vista. Mi amiga me miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Estás bien?», me preguntó, aunque ambas sabíamos la respuesta. «No, no estaba bien, no soy yo», le susurré mostrándole la foto. Ella frunció el ceño, la miró de cerca y soltó un suspiro largo. «¿Pero quién es?», dijo en voz baja, casi temiendo la respuesta. Yo negué con la cabeza. No lo sabía. Jamás había visto esa cara. No era una amiga, no era una colega, no era una familiar lejana. Era una completa desconocida. Pero mi esposo la estaba mostrando orgulloso, diciendo que era su mujer. «¿Estás segura de que no es una foto antigua o alguna broma?», intentó consolarme mi amiga. Pero no. La fecha del mensaje era reciente, de ese mismo día. La ropa que él vestía en la foto era la misma que había llevado en su último viaje, y la mujer posaba junto a él, sonriente, con su mano en su pecho. «No es una broma», afirmé con la voz quebrada. En ese instante, mi mente comenzó a hilar 1000 escenarios. ¿Tenía una doble vida? ¿Acaso se había casado con otra mujer en secreto? ¿Llevaba años engañándome y yo, tan confiada, tan ingenua, no me había dado cuenta? Cada posibilidad era un puñal nuevo en mi corazón. Me levanté del sofá y empecé a caminar de un lado a otro con las manos en la cabeza, sin saber qué hacer. Mi amiga me sugirió que le llamara, que enfrentara la situación de inmediato, pero no podía. No sabía qué decir ni cómo preguntarle algo tan monstruoso. «Necesito pruebas», pensé. No bastaba con esa captura. Necesitaba entender quién era esa mujer. Necesitaba comprobar si era una relación pasajera, un amante, o si realmente había formado otra familia. Tomé mi bolso y le agradecí a mi amiga por estar ahí. Me subí al coche y conduje sin rumbo fijo, hasta terminar estacionada frente al hotel donde él siempre se hospedaba cuando viajaba a esa ciudad. ¿Y si iba allí? ¿Y si alguien del hotel podía darme información? Mi corazón me empujaba a buscar respuestas, aunque temía las que encontraría. Me quedé mirando el edificio iluminado, los autos entrando y saliendo, y pensé en todos los días que había confiado ciegamente en él,
las veces que me decía que estaba demasiado ocupado para llamarme, las noches que terminaba su jornada tarde. ¿Era toda una excusa? Tomé el teléfono y volví a mirar la foto. La mujer tenía un anillo en su dedo anular, un anillo dorado muy parecido al mío. Me llevé la mano al pecho, tocando mi propia alianza. ¿También le había dado un anillo a ella? ¿O acaso ese anillo significaba algo más profundo? Sentí un escalofrío recorriéndome. Decidí enviarle un mensaje a mi esposo. Algo simple. ¿Dónde estás? Escribí. Tardó unos minutos en responder. En casa, amor. Acabo de llegar. ¿Todo bien? Me mordí el labio. Mentiroso. Yo sabía que no estaba en casa. Había pasado por nuestra casa antes de ir al hotel. Su coche no estaba y él no había entrado. Me estaba mintiendo en la cara, pero no podía decirle nada todavía. Tenía que descubrir más. Me armé de valor y bajé del coche. Entré al hotel fingiendo seguridad. Me acerqué al mostrador y con la mejor sonrisa dije: disculpe, necesito saber en qué habitación está hospedado mi esposo. Se llama... y di su nombre completo. El recepcionista tecleó algo en la computadora y me miró confundido. Señora, su esposo no se hospeda aquí. No ha reservado habitación en las últimas semanas. Mi mundo se detuvo. No estaba ahí. Entonces, ¿dónde se hospedaba? Me despedí agradecida y salí del hotel con las piernas temblorosas. Me senté en una banca intentando procesar la información. Mentía también sobre el hotel. Había cambiado de lugar para que no pudiera rastrearlo. Empecé a revisar su itinerario de viajes, las facturas que traía de los hoteles, las reservas pasadas. Todo coincidía, excepto este último viaje. No había facturas, no había reservas. Era como si ese viaje hubiera sido inventado, como si jamás hubiera ido por trabajo. Un nuevo pensamiento me golpeó. ¿Y si ese viaje fue con ella? ¿Y si el regalo que encontré en su coche no era para mí? De repente todo encajaba. Las ausencias, las mentiras, la foto, el anillo. Me llevé las manos al rostro conteniendo el llanto. ¿Cómo podía enfrentarlo? ¿Cómo podía mirar a los ojos al hombre que, al parecer, tenía otra vida detrás de la nuestra? En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje de él. Amor, ¿dónde estás? Estoy preocupado. Llámame cuando leas esto. Lo miré con las lágrimas resbalando por mis mejillas. Estoy descubriendo quién eres, pensé, pero no contesté. Guardé el teléfono, respiré hondo y supe que no podía parar ahora. Tenía que llegar al fondo de todo, porque si la mentira era grande, mi verdad sería más grande. Guardé el teléfono en el bolso, cerré los ojos y respiré profundamente. El aire de la noche estaba frío, pero no tanto como el vacío que sentía en el pecho. Me quedé sentada en aquella banca mientras a mi alrededor la ciudad seguía su curso, ajena al huracán que rugía dentro de mí. ¿Qué debía hacer? ¿Volver a casa y fingir que nada pasaba? ¿Enfrentarlo directamente? ¿Contratar a alguien más que pudiera investigar? No podía decidir. Todo parecía demasiado grande, demasiado doloroso. Tomé mi bolso y caminé de vuelta al coche. Mientras conducía por las calles vacías, un pensamiento me atravesó. ¿Y si volvía a revisar su coche? Quizá había algo que se me había pasado por alto, quizá otra pista escondida. Conduje hasta casa. Estacioné frente al garaje y me acerqué sigilosamente al vehículo. Abrí la puerta del copiloto y comencé a revisar cada rincón, encendiendo la linterna de mi móvil. Revisé la guantera, los portavasos, los bolsillos de las puertas. Nada. Me agaché y metí la mano debajo de los asientos hasta que mis dedos rozaron algo duro. Algo pequeño. Lo saqué. Era una tarjeta de presentación con un nombre de mujer escrito en letras elegantes y un número de teléfono. Mi corazón dio un salto. El nombre no me sonaba. No era nadie de su trabajo ni de nuestros conocidos. Giré la tarjeta y vi una dirección escrita a mano en la parte de atrás. ¿Qué era esto? ¿Un lugar de trabajo? ¿Su casa? Tomé una foto de la tarjeta. La guardé en el bolso y volví a entrar en casa. Él no estaba. Su coche tampoco. Decidí esperar. Me senté en la sala mirando el reloj cada 5 minutos, mientras en mi mente se reproducía una y otra vez la imagen de esa mujer en la foto. ¿Por qué la mostró como su esposa? ¿Qué significaba todo esto? Eran casi las 2 de la madrugada cuando lo escuché llegar. Sus pasos en el porche, el sonido de las llaves, la puerta abriéndose. Me levanté de inmediato. Él me miró sorprendido. ¿Aún despierta? ¿Qué haces levantada a esta hora?, preguntó dejando su maletín en el suelo. Intenté mantenerme serena. No podía dormir. Quería hablar contigo, respondí. Su expresión se tensó apenas un segundo, pero enseguida sonrió. ¿Tan grave es lo que tienes que decirme? Me encogí de hombros. Depende de ti, murmuré. Nos sentamos en el sofá. Él comenzó a hablar de su viaje, de las reuniones, de lo cansado que estaba. Yo lo escuchaba, pero en realidad cada palabra suya era un eco lejano. Mi mente solo pensaba en la tarjeta, en la foto, en las mentiras. ¿Por qué no contestaste antes mi mensaje?, le pregunté de repente. Estaba ocupado. Cariño, terminé tarde. Apenas pude escribirte antes de volver, explicó. Asentí, aunque dentro de mí sabía que no era verdad, pero no era el momento de enfrentarlo. Necesitaba saber más. Al día siguiente esperé a que saliera al trabajo. Apenas cerró la puerta, tomé las llaves del coche y manejé hacia la dirección escrita en la tarjeta. Era un edificio antiguo con un pequeño letrero en la entrada que decía Estudios Fotográficos. Me quedé mirando el lugar desde el coche, tratando de entender qué conexión tenía mi esposo con aquello.
Bajé y toqué el timbre. Una mujer abrió la puerta. La reconocí de inmediato. Era la misma mujer de la foto. Me quedé paralizada. Ella me miró con una sonrisa amable. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Mi garganta se cerró, pero logré decir, estoy buscando a... y mencioné el nombre que estaba en la tarjeta. Su sonrisa se amplió. Soy yo. Pase, por favor. Entré. El lugar estaba lleno de fotos enmarcadas. Retratos de parejas, familias, niños. ¿Cómo puedo ayudarte?, insistió guiándome a una pequeña oficina. Me senté frente a su escritorio. Necesito saber... comencé, pero no sabía cómo formularlo. Finalmente saqué mi teléfono y le mostré la foto que mi esposo había enviado. ¿Por qué mi esposo tiene esta foto? ¿Por qué te presenta como su esposa? Ella frunció el ceño al verla. Se inclinó hacia adelante y la miró más de cerca. Oh, ya veo, murmuró. Luego me miró y su rostro mostró una mezcla de compasión y vergüenza. Lo que pasa es que yo soy modelo. Él contrató una sesión fotográfica hace unos meses. Quería hacer un álbum con fotos familiares, pero no quería que usted supiera. Dijo que era una sorpresa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una sorpresa?, repetí incrédula. Ella asintió. Sí, me contrataron para posar como su esposa en las fotos. Incluso contrató a un niño para que posara como su hijo. Pensaba dárselo como regalo cuando estuviera embarazada, creo. Me tapé la boca con la mano. No podía creer lo que escuchaba. ¿Un álbum falso?, pregunté en voz baja. La mujer asintió con una leve sonrisa. Era su forma de visualizar su futuro, me dijo, pero después no volvió a recoger las fotos. Las imágenes quedaron archivadas aquí. Me quedé en silencio. Sentía que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué clase de juego enfermizo era ese? ¿Por qué haría algo así sin decirme? ¿Por qué enviar esa foto a otra mujer? La modelo pareció notar mi confusión. ¿Le pasó algo?, preguntó con cautela. Negué con la cabeza. No lo sé. Me levanté agradeciéndole. Salí de ese lugar sin entender si debía sentirme aliviada o más confundida que nunca. Subí al coche y me quedé mirando la tarjeta otra vez. Había encontrado una respuesta, pero también 1000 nuevas preguntas. Y sabía que esto solo era el principio. Me quedé sentada en el coche, mirando al frente sin realmente ver nada. La tarjeta aún en mis manos, el corazón palpitando desacompasado, la mente llena de preguntas que no lograban encajar en una lógica que pudiera entender. Un álbum fotográfico con una modelo que representaba a su esposa y a un hijo inexistente. Un regalo para mí, pero que nunca entregó. ¿Y por qué demonios le mandó esa foto a la mujer que contraté para ponerlo a prueba? Cerré los ojos tratando de ordenar las piezas de ese rompecabezas imposible. Cada explicación parecía más absurda que la anterior. ¿Era una especie de fantasía suya? ¿Una ilusión? ¿Un juego? ¿O acaso había algo más profundo? Algo que no estaba viendo. Me sentía atrapada en una espiral de incertidumbre. Sabía que si no encontraba respuestas pronto, esa duda iba a consumir todo lo que quedaba de mí. Respiré hondo y arranqué el coche, volviendo a casa, pero sin sentirme realmente en ningún lado. Al llegar, la casa estaba en silencio. Él estaba en su despacho trabajando, como siempre. Como si el mundo fuera normal, como si no hubiera mentido, como si no hubiera enviado esa foto. Me asomé por la puerta y lo observé. Su perfil serio, concentrado en la pantalla, los dedos golpeando las teclas con rapidez. Lo había visto así miles de veces, pero ahora sentía que estaba frente a un extraño. «Amor, ¿necesitas algo?», me preguntó al notarme en la puerta. Sacudí la cabeza. «No, solo vine a verte», me sonrió. «Ven, siéntate conmigo». Me acerqué despacio. Me senté en la silla frente a su escritorio. «¿En qué trabajas?», pregunté intentando sonar casual, revisando unas propuestas para la próxima conferencia. El proyecto va tomando forma. Asentí, aunque cada palabra me sonaba vacía. Mi mirada bajó al cajón semiabierto de su escritorio. Dentro, un sobre con papeles. Mi corazón latió más fuerte. ¿Puedo ayudarte en algo?, insistió. No, solo quería pasar un rato contigo. Me levanté, lo besé en la mejilla y salí de la habitación. Cerré la puerta atrás de mí, apoyándome en la pared. Sabía que tenía que volver a ese cajón, revisar qué ocultaba, pero no podía hacerlo mientras él estuviera allí. Esperé. La noche cayó. La casa se sumió en su rutina tranquila. La cena, las noticias, una conversación ligera. Él no sospechaba nada. Finalmente dijo que se iría a dormir temprano, que al día siguiente debía madrugar. Cuando escuché el sonido regular de su respiración en la habitación, volví al despacho. Entré descalza, en silencio. Abrí el cajón despacio y saqué el sobre. Contenía varios documentos, itinerarios de viajes, facturas de hoteles, contratos, pero lo que más llamó mi atención fue una carpeta azul con fotografías. La abrí. Eran las fotos del estudio, fotos de él y la modelo posando como si fueran una familia. Algunas en un parque, otras en una casa decorada como un hogar familiar, incluso una en lo que parecía ser una sala de parto.
él sosteniendo a un muñeco que simulaba ser un bebé recién nacido. Mis manos temblaron. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué recrear momentos que nunca vivimos? ¿Por qué una vida alterna idealizada? Actuada, al fondo de la carpeta, una hoja escrita a mano. Reconocí su letra. Decía: sueño contigo y con nuestro hijo todos los días. Algún día será real. Sentí un nudo en la garganta. Mi esposo estaba obsesionado con la idea de formar una familia, algo que yo había pospuesto por años, algo que siempre evitamos discutir a fondo. Me senté en su silla, la carta entre las manos. ¿Era el motivo de su distancia? ¿Era esa su manera de llenar un vacío? ¿O había algo más? Cerré la carpeta y volví a guardar todo exactamente como estaba. Apagué la luz y me fui al baño. Me miré al espejo. Mi reflejo parecía el de una mujer que no conocía. Ojeras, cansancio, tristeza. ¿Qué me está pasando?, susurré. Me acosté junto a él. Dormía profundamente, ajeno al torbellino que me carcomía. Abrazó mi cintura instintivamente, como siempre hacía, y yo ya no sabía si sentir consuelo o desolación. A la mañana siguiente lo observé preparar su maletín. ¿Viajas hoy?, pregunté intentando no sonar inquisitiva. Sí, un viaje corto, solo una noche fuera. Asentí. Me besó la frente y salió. Apenas cerró la puerta, volví al despacho. Esta vez busqué en su correo electrónico. Encontré mensajes intercambiados con el estudio fotográfico, correos con agencias de viajes y uno en particular que me dejó helada. Un remitente desconocido con el asunto: confirmación de cita. Doctora Elena Villaseñor, Clínica de Fertilidad. Abrí el mensaje. Decía que su cita estaba programada para la semana siguiente. Me senté lentamente. ¿Fertilidad? Había estado buscando ayuda para ser padre. Sin decirme, ¿iba solo? ¿Iba con alguien más? Mi cabeza daba vueltas. Todo lo que había descubierto hasta ahora parecía no encajar en un solo cuadro. Cada pieza traía consigo más preguntas, más dudas. Respiré hondo. No podía quedarme quieta. Decidí que iría a esa clínica, que hablaría con esa doctora, que esta vez iba a escuchar la verdad de alguien más. Porque si algo había aprendido, era que mi esposo no me la iba a decir directamente. Tomé mi bolso y salí. Conduje hasta la dirección de la clínica, un edificio moderno en la zona médica de la ciudad. Me presenté en recepción. Tengo una consulta con la doctora Villaseñor, mentí. La recepcionista buscó en la agenda. ¿Nombre, por favor?, pidió. Dudé. Soy la esposa de Ricardo, dije, esperando que eso bastara. La mujer me miró con empatía y asintió. Claro, pasé a la sala de espera. La doctora la recibirá en breve. Me senté mirando los carteles en las paredes. Fotos de parejas felices, bebés, historias de esperanza. Mi estómago se encogió. Cuando escuché mi nombre, me levanté. La doctora me recibió con una sonrisa cálida. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó. Tragué saliva. Necesito saber por qué mi esposo tenía una cita con usted. ¿Para qué era? La doctora frunció el ceño. Se sentó frente a mí y suspiró. Su esposo vino hace unos meses. Quería información sobre tratamientos de fertilidad. Dijo que era un regalo para su esposa, una sorpresa, pero nunca volvió. Me quedé en silencio. ¿Un regalo? Otra vez esa palabra, un regalo. ¿Por qué todos los caminos llevaban al mismo punto? ¿Por qué sentía que en lugar de descubrirlo me estaba perdiendo más? Me levanté agradeciéndole. Salí de la clínica con la cabeza llena de ecos, y mientras caminaba hacia el coche, supe que la única persona que podía darme respuestas era él, y estaba lista para enfrentarlo. Subí al coche, cerré la puerta, y me quedé sentada con las manos en el volante, sin encender el motor. Miraba al frente, pero mis pensamientos estaban en 1000 direcciones. La explicación de la doctora me dejó aún más confundida. Un tratamiento de fertilidad, un regalo para mí. ¿Por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué actuar en secreto? ¿Esconder citas? ¿Crear fotos con una familia que no existía? Sentía que estaba viviendo una historia que no era mía, que me habían dejado fuera de mi propia vida. Encendí el motor y conduje sin rumbo, solo para despejar la mente. Terminé estacionada en la playa, frente al mar. El sonido de las olas me dio un breve respiro, pero la angustia seguía anclada en mi pecho. Me bajé, caminé por la arena con los zapatos en la mano, dejando que el agua fría rozara mis pies. Miré el horizonte, buscando respuestas en la línea donde el cielo se fundía con el agua. ¿Por qué, Ricardo?, susurré al viento. Volví al coche y me senté a leer nuevamente todos los mensajes, las fotos, la nota escrita a mano, las facturas, los correos. Intentaba encontrar una lógica. Quizá era yo la que no entendía. Quizá su manera de amar era diferente. Pero no podía evitar sentirme desplazada, traicionada, humillada. Pensé en todo lo que habíamos pasado juntos, los viajes, los sueños, las metas compartidas, las noches de insomnio, las promesas, y ahora una sombra enorme cubría esos recuerdos. Volví a casa al anochecer. Entré con paso lento, sintiéndome ajena a todo. Él estaba en la cocina preparando la cena. Me miró y sonrió, como si nada pasara. ¿Dónde estabas?, preguntó con tono suave. Necesitaba caminar, respondí sin dar más detalles. ¿Estás bien?, insistió. Lo miré a los ojos. No estoy bien, Ricardo. Tenemos que hablar. Su sonrisa se desvaneció. Dejó el cuchillo en la mesa y se acercó. ¿Qué pasa?, respiré hondo. Hoy fui a la clínica de fertilidad. Su rostro
rostro cambió. Una mezcla de sorpresa y nerviosismo apareció en sus facciones. ¿Qué hacías ahí? La pregunta es, ¿qué hacías tú ahí? Rebatí. Se pasó la mano por el cabello, nervioso. Quería sorprenderte. Estaba buscando opciones. Pensé que tal vez, si te veía feliz con la idea, cambiarías de opinión. Lo miré incrédula. ¿Cambiar de opinión, Ricardo? Esto no es algo que se decide a escondidas. ¿Cómo pensaste siquiera que esto era una buena idea? Dio un paso hacia mí. No quería presionarte. Solo soñaba con vernos como una familia, con tener algo más, con no sentir que el tiempo nos ganaba. ¿Y las fotos, Ricardo? ¿Las fotos con esa mujer? ¿Qué era eso? Susurré. Suspiró bajando la mirada. Era parte de lo mismo. Un regalo. Quería hacer un álbum para ti, para mostrarnos como lo que podríamos ser. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. Pero no somos eso, Ricardo. No somos una ilusión en fotos. Somos lo que tenemos aquí, hoy. Y lo estás destruyendo con tus mentiras. Se acercó más. No quise mentir, solo quise darte algo que tal vez nunca aceptarías. Me aparté. Eso no te da derecho a tomar decisiones por mí. Caminé hacia la sala. Necesitaba espacio, aire. Él me siguió. Por favor, amor. Yo solo quería verte feliz. Me di vuelta. ¿Y entonces por qué le mandaste esa foto a otra mujer? ¿Por qué a la mujer que contraté para ponerte a prueba? Su rostro palideció. ¿La contrataste? ¿Fue una trampa? Asentí. Sí, dudé de ti y descubrí mucho más de lo que esperaba. Se sentó en el sofá con las manos en la cabeza. No sé qué decir. Pensé que si mostraba que era feliz contigo, no la volvería a ver. Solo quise detener algo antes de que empezara. Me senté frente a él. Antes de que empezara, Ricardo, ¿de qué estabas huyendo? Me miró con lágrimas en los ojos. De mí mismo. Mi pecho se apretó. Explícame. Tragó saliva. No podía soportar la idea de no ser padre. Cada vez que posponías el tema, sentía que me alejabas de ese sueño. Vi cómo mis amigos formaban familias. Vi cómo pasaba el tiempo y me llené de miedo. Pensé que si te lo mostraba, si lo veías tan real, podrías quererlo también. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Pero no puedes obligarme a desear lo que tú deseas. Así no. Él asintió bajando la cabeza. Lo sé, y me duele, pero tenía que intentarlo. Me levanté. Necesito tiempo, Ricardo. Necesito pensar si puedo seguir en esto. Me miró desesperado. No me dejes. Le di la espalda, subí las escaleras y cerré la puerta de la habitación. Me senté en la cama abrazando las rodillas. Miré el anillo en mi dedo, la promesa que alguna vez hicimos, y sentí que ahora pesaba más que nunca, porque había amor, pero también heridas, y no sabía si esas heridas podían sanar. Esa noche no dormí. Escuché sus pasos en el pasillo, su respiración detrás de la puerta, pero no abrí. Me sentía vacía, perdida, rota. Al amanecer supe que debía tomar una decisión. No podía vivir con dudas. No podía vivir en una historia escrita por otro. Bajé las escaleras lista para hablar, pero la casa estaba vacía. Un sobre en la mesa, mi nombre escrito con su caligrafía. Lo tomé con manos temblorosas. Lo abrí. Era una carta, y al leerla supe que lo peor aún no había sido revelado. Porque esa carta no solo traía respuestas, traía un secreto que cambiaría todo. Mis dedos temblaban mientras sostenía la carta. La deslicé fuera del sobre, respiré hondo y comencé a leer. Su caligrafía era firme, casi elegante, como si cada trazo hubiera sido cuidadosamente pensado. Amor, si estás leyendo esto es porque ya descubriste parte de lo que escondía. Sé que ahora tienes muchas preguntas y no sé si con estas palabras podré darte todas las respuestas, pero necesito que me escuches, aunque sea por última vez. Sentí un nudo en la garganta. Nunca quise mentirte. Desde el primer día que te vi, supe que quería compartir mi vida contigo. Pero con el tiempo empecé a sentir que había una parte de mí que no podía darte. Intenté ignorarlo, intenté llenar ese vacío con trabajo, con viajes, con sueños, pero seguía ahí, como un eco constante. Tragué saliva, apretando la carta entre las manos. Hace 5 años, antes de que habláramos seriamente sobre formar una familia, me enteré de que no podía tener hijos. Fui al médico solo, sin decirte nada. Recibí los resultados y decidí callar, pensando que el tiempo borraría ese dolor. Pensé que si tú nunca insistías, yo podría vivir con ese secreto, pero no fue así. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Cuando comenzaste a decir que aún no era el momento, que querías enfocarte en tu tienda, en tu carrera, sentí un alivio y al mismo tiempo una tristeza infinita, porque sabía que si algún día cambiabas de opinión, no podría darte lo que esperabas, y temí que eso te alejara de mí. Me llevé la mano a la boca, incapaz de contener un sollozo. Por eso busqué otras opciones, por eso fui a la clínica, por eso contraté esas fotos, porque quería, al menos en imágenes, regalarte la familia que nunca podría darte. Sé que es ridículo, que es egoísta, pero era mi manera de entregarte un pedazo de ese sueño, no para engañarte, sino porque no sabía cómo decirte la verdad. Cerré los ojos, las lágrimas cayendo libres. Perdóname por no haber sido valiente. Perdóname por construir mentiras para ocultar mi miedo. Nunca te fui infiel. Nunca estuve con nadie más. Todo lo que hice fue por amor. Aunque ahora entiendo que el amor no debería doler así.
Me duele pensar que tal vez esto sea el fin. Pero si decides irte, si decides que ya no puedes estar a mi lado, lo entenderé. Solo quiero que recuerdes que siempre te amé, incluso con mis errores, incluso con mis cobardías. La carta terminaba con su nombre. Me quedé quieta, sosteniendo ese pedazo de papel que pesaba como una montaña. Mi mente era un torbellino, la rabia, la tristeza, la compasión, el dolor, todo mezclado. Había estado persiguiendo una sombra de traición cuando en realidad lo que ocultaba era una tristeza más profunda, una herida que nunca me mostró. Caminé hacia la ventana. Afuera, el sol apenas comenzaba a asomarse. La ciudad despertaba mientras yo sentía que mi mundo seguía detenido. Me senté en el sofá, la carta aún en mis manos. ¿Cómo se enfrentaba a una verdad así? ¿Cómo sanábamos algo que había sido ocultado tanto tiempo? Cerré los ojos y recordé su rostro la noche anterior, su súplica, su miedo disfrazado de esperanza. Y entonces entendí, no era solo su sueño, era el mío también. Solo que nunca supe cuán grande era hasta que lo vi reflejado en su dolor. De pronto la puerta de la casa se abrió. Lo vi entrar, los ojos cansados, las ojeras marcadas. Me miró sorprendido de verme despierta. Leí la carta, dije suavemente. Asintió dejando el maletín en el suelo. Lo imaginé. Caminó hacia mí, pero se detuvo a unos pasos. No sé qué decirte, murmuró. Me levanté. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio, mirándonos. Nunca quise hacerte daño, susurró. Lo sé, respondí. Me acerqué. Pero el daño está hecho. Bajó la mirada. Lo sé. Me senté de nuevo, suspirando. No sé qué quiero ahora, Ricardo. Necesito tiempo. Necesito entender si puedo seguir confiando en ti. Él asintió, mordiéndose el labio. Tómate el tiempo que necesites. Solo, por favor, no cierres la puerta por completo. Lo miré. No lo haré, pero necesito espacio. Se quedó quieto. Luego se dirigió a la habitación, cerrando la puerta atrás de sí. Me quedé sola en la sala, la carta sobre la mesa, el corazón dividido. Cerré los ojos dejando que el silencio me envolviera. Y entonces el teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Era de un número desconocido. Lo abrí y al leerlo, mi cuerpo se tensó. Hola, ¿eres la esposa de Ricardo? Necesitamos hablar. Hay algo que deberías saber. Me quedé helada. El mundo que había comenzado a recomponerse volvía a sacudirse, porque al parecer aún había verdades escondidas, y no estaba lista para lo que vendría. Me quedé mirando el mensaje como si las palabras no tuvieran sentido. Hola. ¿Eres la esposa de Ricardo? Necesitamos hablar. Hay algo que deberías saber. El corazón me golpeaba el pecho con una fuerza insoportable. ¿Quién era? ¿Qué más podía haber detrás? Ya no sabía si estaba lista para otra verdad, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí no podía ignorarlo. Respondí con manos temblorosas. ¿Quién eres? ¿Qué necesitas decirme? La respuesta llegó rápido. No puedo explicarlo por aquí. ¿Podemos vernos? Es importante. Cerré los ojos intentando controlar mi respiración. Podía ser cualquier cosa. Podía ser una trampa, pero después de todo lo que había descubierto, sabía que no podía seguir tapando los ojos. Dime dónde. Escribí. Me enviaron una dirección. Era un café del centro, discreto, en una calle poco transitada. Miré el reloj. Eran las 8 de la mañana. Me puse un abrigo, tomé las llaves y salí. No avisé nada. No le dejé nota. Solo necesitaba respuestas. Durante el camino, mi mente repasaba todas las posibilidades. ¿Una amante? ¿Un hijo? ¿Una deuda? ¿Un secreto del pasado? Entré al café. El aroma a café recién hecho y pan tostado apenas logró suavizar la tensión que sentía. Miré alrededor, buscando a alguien que me reconociera, y entonces la vi. Una mujer sentada sola en una mesa, con una carpeta sobre las piernas. Me miraba fijo, con una expresión mezcla de incomodidad y determinación. Me acerqué. ¿Eres tú quien me escribió?, pregunté. Asintió. Sí. Siéntate, por favor. Me senté frente a ella. Era más joven de lo que imaginé. Tal vez no pasaba de 30 años. Su cabello castaño recogido en una coleta, rostro sin maquillaje, ojeras profundas. ¿Quién eres?, insistí. Tomó aire. Me llamo Laura. Sé que esto será difícil de escuchar, pero necesito decirte la verdad. He estado en la vida de Ricardo por casi 2 años. Sentí que la sangre se me congelaba. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Tragó saliva. Nos conocimos en un congreso. Al principio fue algo profesional, pero después empezamos una relación. Yo no sabía que estaba casado. Nunca me lo dijo. Mi corazón latía desbocado. ¿Cómo supiste de mí?, pregunté con un hilo de voz. Bajó la mirada. Hace unas semanas descubrí la verdad. Encontré sus fotos, sus documentos. Me di cuenta de que tenía una esposa. Intenté alejarme. Lo enfrenté. Me dijo que iba a dejar todo, que estaba esperando el momento, pero no pude esperar más. Sacó la carpeta y la puso sobre la mesa. Aquí hay todo. Mensajes, fotos, reservas, regalos. No sé por qué guardé todo,
pero creo que siempre supe que esto terminaría así. Me quedé mirando la carpeta. Mis manos temblaban. No sabía si quería abrirla. ¿Por qué me contactaste?, pregunté. Me miró con tristeza. Porque no podía quedarme callada. Porque mereces saber. Porque yo también fui engañada. Cerré los ojos. Sentía un mareo extraño. Una mezcla de rabia, tristeza, impotencia. ¿Estás diciendo que tuvo una relación contigo mientras estaba conmigo? Asintió con lágrimas en los ojos. Yo no sabía, lo juro. Y cuando lo supe, todo se derrumbó. Me quedé callada. El ruido del café se volvió lejano. Solo escuchaba mi respiración y un zumbido constante en los oídos. Abrí la carpeta, vi las fotos, ellos juntos en diferentes ciudades. Restaurantes, parques, hoteles. Vi mensajes impresos, promesas, planes. Sentí que el estómago se me hundía. Cerré la carpeta de golpe. ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora?, le pregunté. ¿Por qué hoy?, me escribió. Me dijo que estaba pensando en dejarte, que ya no soportaba vivir dividido. Pero cuando lo vi con esos ojos, supe que no era verdad. Nunca iba a dejarte. Nunca iba a dejar su vida perfecta. Solo me tenía como un escape. Me cubrí la boca conteniendo el llanto. ¿Lo amas?, pregunté. Su mirada se endureció. Lo amaba, pero ya no. Ahora solo quiero salir de esta historia. Nos quedamos en silencio. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. No supe qué responder. Me levanté despacio, tomé la carpeta. Gracias por decirme. Ella asintió. Perdóname. Negué con la cabeza. No tienes que pedirme perdón. Tú también fuiste víctima. Salí del café con la carpeta bajo el brazo, las piernas débiles. Caminé sin rumbo, intentando entender cómo todo se había desmoronado tan rápido. Llegué al coche, me senté y lloré. Lloré como hacía años no lloraba. Lloré hasta quedarme vacía. Miré la carpeta. Sabía que tenía que enfrentar a Ricardo, que no podía callar, pero no sabía si tenía fuerzas. Respiré hondo. Encendí el coche. Conduje hasta casa. Entré. Él estaba en la sala viendo televisión. Me miró extrañado. ¿Saliste temprano?, preguntó. Levanté la carpeta. Necesitamos hablar. Su rostro cambió. ¿Qué es eso? Me senté frente a él. La verdad, tu verdad, mi verdad, la que ya no puedes esconder. Su rostro empalideció. ¿Qué? ¿Qué te dijeron? Lo miré fijo. La pregunta es, ¿qué no me has dicho? Ricardo se quedó en silencio, y en ese instante supe que la verdadera confesión aún no había comenzado. El silencio era tan denso que podía cortarse. Ricardo me miraba fijamente, pálido como si el aire se hubiera ido de la habitación. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra salió. Solo su respiración agitada rompía la quietud. Me senté frente a él, colocando la carpeta sobre la mesa. No voy a repetir la pregunta. Ricardo, ¿qué no me has dicho? Sus ojos bajaron a la carpeta, como si esa simple acción le pesara toneladas. Tragó saliva, se frotó las manos, respiró hondo. ¿De dónde sacaste eso?, murmuró. No importa, respondí con frialdad. Lo que importa es que aquí está todo. Las reservas, los mensajes, las fotos, la otra mujer. La relación que llevas ocultando 2 años. Su mirada se llenó de lágrimas. No, no es lo que piensas. Golpeé la mesa con la palma de la mano. Entonces explícamelo, porque hasta ahora todo apunta a que llevas una doble vida. Se cubrió la cara con las manos. Yo no planeé nada de esto. Todo comenzó en ese congreso. Fue un error. ¿Un error?, repetí con sarcasmo. 2 años de citas, viajes, mensajes, regalos. ¿Es un error?, me miró desesperado. No fue amor, te lo juro. Nunca dejé de amarte a ti. Entonces, ¿qué fue, Ricardo?, insistí, sintiendo que las lágrimas me ardían en los ojos. Cerró los ojos. Fue compañía, fue sentirme visto, escuchado. Fue llenar un vacío que no supe cómo expresarte. Me quedé inmóvil. Un vacío, repetí incrédula. Un vacío que no hablaste, que decidiste llenar mintiendo. Asintió. Derrotado. Tenía miedo de perderte, miedo de admitir que me sentía incompleto. Pensé que si lo ocultaba, si lo mantenía separado, no te lastimaría. Me reí amarga. Pues tu muro se cayó, Ricardo, y ahora todo está roto. Se inclinó hacia mí. No sabes cuánto me duele haberte fallado. Me aparté. No tienes idea de cuánto duele ser la última en enterarme de la verdad. Caminé hacia la ventana, respirando hondo, mirando el cielo gris. Ella me contactó, dije sin mirarlo. Laura, susurró. Asentí. Sí, me contó todo, me mostró todo. Él bajó la cabeza. No supe cómo detenerlo. Pensé que se iría sola. Me giré hacia él. ¿Y yo, Ricardo? ¿Pensaste en mí, en lo que sentiría al descubrir esto? Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Cada día, cada noche, pero no sabía cómo volver atrás. Me acerqué despacio. ¿La amas? Su mirada se llenó de tristeza. No, nunca la amé. Solo era alguien que me escuchaba, que no me juzgaba, que me hacía sentir menos solo. Negué con la cabeza. Y mientras yo pensaba que tenía un esposo leal, tú compartías tus miedos con otra. Suspiró. Nunca quise reemplazarte. Jamás pensé en dejarte. Pero sí pensaste en mentirme, respondí. Se levantó. Caminó hacia mí. Por favor, no nos tires por la borda. Podemos sanar. Podemos intentar. Me aparté. No sé si puedo, Ricardo. No sé si quiero. Se quedó quieto mirándome. ¿Vas a irte? Me abracé a mí misma.
Necesito tiempo. Bajó la mirada. Te lo daré, pero no me dejes. Caminé hacia la puerta. Necesito espacio, Ricardo. Necesito entender qué quiero, porque ahora mismo no sé quién eres. Tomé las llaves y salí de la casa. Conduje sin rumbo hasta detenerme frente al mar. Otra vez miré el agua moverse, las olas golpear la orilla. Cerré los ojos. Todo en lo que creí, todo lo que construimos, se sentía como un castillo de arena arrastrado por la marea. Mi teléfono vibró. Era ella. ¿Podemos hablar? Escribió. Dudé, pero respondí. ¿Qué más necesitas decirme? Contestó de inmediato. Hay algo que no te conté, algo que me pidió que ocultara. Es importante. Sentí un escalofrío. ¿Qué cosa? Necesito decírtelo en persona. Cerré los ojos. ¿Qué más podía haber? ¿Qué otro secreto quedaba? Dime dónde. Me envió una dirección, un pequeño parque al otro lado de la ciudad. Conduje hasta allí. La encontré sentada en una banca, con los ojos enrojecidos. Me acerqué. ¿Qué pasa?, pregunté. Me miró nerviosa. Sé que esto será lo peor que escucharás, pero no podía quedarme callada. Se mordió el labio. Estoy embarazada. El mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Qué dijiste?, susurré. Estoy esperando un hijo de Ricardo, repitió con lágrimas cayendo. Me quedé congelada. Sentía que el aire me faltaba, que todo lo que quedaba en pie se desmoronaba. Lo siento, lo descubrí hace poco. Él no lo sabe. No quise arruinar más las cosas, pero ya no podía callarlo. Di un paso atrás. No, no puede ser, murmuré. Ella asintió. Lo es. Y ahora no sé qué hacer. Me giré, alejándome. Las lágrimas nublaban mi vista. Sentía el pecho a punto de estallar. Mi vida, mis planes, mi confianza, todo quebrado. Me detuve bajo un árbol intentando respirar, y supe en ese instante que no había vuelta atrás, porque algunas heridas no solo duelen, también cambian para siempre. Me quedé de pie bajo aquel árbol respirando con dificultad, sintiendo que el aire era espeso, que el mundo entero se me venía encima. La noticia retumbaba en mi cabeza como un eco cruel. Estoy esperando un hijo de Ricardo. Las palabras de Laura se repetían una y otra vez, hiriéndome como espinas invisibles. Me giré para mirarla. Seguía sentada en la banca, llorando en silencio, abrazando su vientre plano como si ya pudiera sentir al bebé. ¿Cuánto tiempo tienes?, pregunté con la voz quebrada. Me miró, los ojos empañados. 2 meses, susurró. Cerré los ojos. 2 meses. Eso significaba que incluso mientras me abrazaba en nuestra cama, mientras me besaba en la frente diciéndome que me amaba, ya llevaba una vida creciendo dentro de otra mujer. Me senté en el césped porque las piernas no me sostenían. Sentía la tierra fría contra mis manos. Laura se levantó, se acercó. Sé que nada de lo que diga va a cambiar lo que pasó, pero no fue planeado. Jamás quise esto. Jamás quise arrebatarte nada. Me reí amarga. No hace falta que quieras, Laura. Ya lo hiciste. Ella agachó la cabeza. Lo sé. Y no sabes cuánto me duele. La miré. ¿Él lo sabe?, pregunté. Negó con la cabeza. No supe cómo decirle. Me enteré hace poco. Pensé en no tenerlo, pero luego no pude. Y ahora estoy aquí. Suspiré. ¿Qué piensas hacer?, me miró, los ojos grandes, cargados de miedo. No lo sé. Solo necesitaba que tú supieras antes que él, porque no quiero más secretos. Porque él me pidió que nunca te lastimara. Sentí una punzada en el pecho. Demasiado tarde para eso. Nos quedamos en silencio, el viento moviendo las hojas sobre nuestras cabezas. ¿Lo amas, Laura?, pregunté, casi temiendo la respuesta. Ella dudó. Lo amé al principio, pero ahora solo quiero paz. Y este niño, no sé si será un lazo o una condena. Me levanté despacio. No puedo darte respuestas. Solo sé que yo también estoy rota. Me miró con lágrimas. Lo siento tanto. Asentí sin fuerzas. Yo también. Caminé hacia mi coche. Antes de entrar me giré una última vez. No le digas nada todavía. Necesito ser yo quien lo enfrente. Ella asintió. Lo prometo. Subí al coche. Cerré la puerta y las lágrimas finalmente me desbordaron. Golpeé el volante. Grité. Lloré hasta quedarme sin aliento. Luego respiré hondo y encendí el motor. Conduje hasta casa, sintiéndome ajena a todo. Abrí la puerta. Él estaba en la cocina preparando café. Me miró con alivio. ¿Volviste?, asentí, dejando el bolso sobre la mesa. Tenemos que hablar. Se acercó preocupado. ¿Qué pasa?, lo miré fijo. Hoy hablé con Laura. Su rostro cambió. El color desapareció de sus mejillas. ¿Qué? ¿Qué te dijo?, murmuró. Me crucé de brazos. Todo. Me contó todo. Bajó la mirada. Lo siento. No, Ricardo. No tienes idea de lo que significa eso. ¿Te dijo que terminé con ella?, preguntó suplicante. ¿Te dijo que no la veo hace semanas? Me reí amarga. No necesitas verla para seguir atado a ella. Me acerqué. ¿Sabes que está embarazada? Su rostro se congeló. Abrió los ojos como si no pudiera procesar lo que escuchaba. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Va a tener un hijo tuyo, repetí con frialdad. Dio un paso atrás, tambaleándose, apoyándose en la encimera. No puede ser, susurró. Lo es. 2 meses. Y no lo sabías. Solo ella. Ahora lo sabemos los 3. Se pasó las manos por el rostro. Dios mío, yo no sabía. Nunca fue mi intención. Pero pasó, Ricardo. Pasó porque mentiste, porque traicionaste.
Porque jugaste con 2 vidas. Me miró desesperado. ¿Qué vas a hacer? Lo miré largo rato. No lo sé, pero necesito que recojas tus cosas. Su expresión se rompió. ¿Me estás echando? Asentí. Sí, necesito que te vayas. Necesito estar sola. Necesito entender si aún queda algo aquí o si ya no queda nada. Caminó hacia mí. Intentó tomar mi mano. Me aparté. No, Ricardo, no. Ahora no puedes arreglarlo con palabras. Necesito espacio. Asintió. Derrotado. Te amo. Susurró. Lo sé, pero no es suficiente. Subió las escaleras. Escuché cómo abría los cajones, cómo guardaba cosas. Me senté en la sala mirando la nada. 20 minutos después bajó con una maleta. Me miró. ¿Dónde quieres que vaya? No me importa, respondí sin mirarlo. Se acercó, dejó las llaves sobre la mesa. Si decides, si algún día decides, aquí estaré. Cerró la puerta atrás de sí. El silencio fue tan absoluto que dolía. Me quedé sola, sintiendo cómo las paredes me caían encima. Me levanté, subí al cuarto, miré nuestra cama vacía, me tumbé sobre ella abrazando la almohada y lloré. Lloré por lo que éramos, por lo que no fuimos, por lo que nunca seríamos. Y mientras las lágrimas empapaban la almohada, supe que el amor no siempre es suficiente. Supe que a veces la traición deja cicatrices tan profundas que ya no se puede volver. Supe que la vida que soñamos no siempre es la vida que tenemos. Cerré los ojos dejando que el cansancio me venciera, pero antes de dormir, supe algo con certeza. Mañana tendría que decidir si volvía a empezar o si cerraba ese capítulo para siempre. La mañana me encontró despierta, aunque no había pegado un ojo. La luz entraba por las rendijas de la persiana, iluminando la habitación vacía. El lado de la cama intacto, frío, como un símbolo de todo lo que había cambiado. Me levanté despacio, con el cuerpo pesado, como si llevara años arrastrando un dolor invisible. Caminé hacia el baño. Me miré en el espejo. Los ojos hinchados, las ojeras marcadas, el rostro cansado. No reconocí a la mujer frente a mí. Esta soy yo ahora, pensé, y dolió. Bajé a la cocina. El silencio era tan profundo que casi podía escucharlo. Me preparé un café, me senté en la mesa y respiré hondo. Sobre la mesa aún estaba la carpeta que Laura me había dado. No la había abierto de nuevo desde aquella noche. Dudé. ¿Necesitaba volver a mirar esas pruebas? ¿A revivir cada imagen, cada mensaje? Tal vez no. Tal vez ya sabía suficiente. Me levanté, tomé la carpeta y la metí en un cajón. Cerré con llave. No porque quisiera negar la verdad, sino porque ya no necesitaba más confirmaciones de su traición. La herida estaba hecha, y lo que venía ahora dependía solo de mí. Me senté en el sofá, miré la casa, nuestra casa. Cada rincón era un recuerdo. Las fotos en la pared, los adornos que elegimos juntos, la alfombra donde solíamos sentarnos a ver películas. Todo me hablaba de un nosotros, que ya no sabía si existía. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. ¿Estás bien?, decía. Dudé en responder. Finalmente escribí. Estoy sobreviviendo. Contestó rápido. Si necesitas algo, aquí estoy. Guardé el teléfono sin contestar. No sabía qué necesitaba. No sabía si quería tenerla cerca y sin embargo no podía odiarla. No era su culpa. Era su víctima tanto como yo. Me levanté y comencé a recoger la casa. Cada objeto parecía pesar más que antes. Cada cosa me recordaba a Ricardo. Pero no podía derrumbarme de nuevo. No esta vez. Al mediodía mi madre llamó. ¿Cómo estás, hija?, preguntó con tono preocupado. Me tragué las lágrimas. Estoy bien, mamá. Te escucho rara. ¿Pasa algo? Dudé. No quería contarle. No todavía. Solo estoy cansada. Mentí. Bueno, si necesitas algo, sabes que aquí estamos. Lo sé. Gracias. Colgué. No quería hablar. No quería explicar. No quería compasión. Volví a sentarme en el sofá. Miré la puerta. Pensé en Ricardo. ¿Dónde estaría? ¿En casa de algún amigo? ¿En un hotel? ¿Con ella? Cerré los ojos. No importaba. Por primera vez en años, su paradero no era mi responsabilidad. Yo solo debía preocuparme por mí. Y esa idea, aunque solitaria, me trajo una pizca de paz. A media tarde alguien tocó la puerta. Mi corazón dio un salto. Caminé despacio. Abrí. Era Ricardo, sin maleta, sin gesto arrogante. Solo él, con los ojos rojos y el rostro agotado. «Necesito hablar contigo», dijo. «No, Ricardo. Yo no necesito escucharte ahora. Por favor, te pedí espacio». «Lo sé. Pero no puedo dejar que esto termine así», me crucé de brazos. «¿Así como, Ricardo? Después de mentiras, engaños y un hijo que no me pertenece», bajó la mirada. «No fui a buscarla. Nunca fue planeado. Pero sé que no hay excusas». Lo miré. «Exacto. No hay excusas. ¿Podemos hablar? ¿Un último café? ¿Un último intento?» Dudé. Parte de mí quería cerrar la puerta. Otra parte necesitaba un cierre. Me hice a un lado. «Pasa». Entró. Se sentó en el sofá, mirando alrededor. «Se siente vacía la casa sin ti», murmuró. «Está vacía porque tus mentiras la vaciaron», respondí. Me miró con tristeza. «Tienes razón». Me senté frente a él. «Habla», respiró hondo. «Quiero asumir mi responsabilidad. Quiero estar presente para el bebé. Pero no quiero perderte a ti». Sentí un nudo en la garganta. «Eso es imposible, Ricardo». «No digas eso. Es la verdad. No puedo construir sobre ruinas».
No puedo volver a confiar. No puedo compartirte. Bajó la cabeza. ¿No hay esperanza? Tal vez no la suficiente. Me miró. ¿Vas a pedirme el divorcio? No respondí. Lo vas a hacer, ¿verdad? Insistió. Necesito sanar, Ricardo, y no puedo hacerlo contigo aquí. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Siempre te amaré. Yo también, pero a veces el amor no basta. Se levantó, caminó hacia la puerta. Si algún día cambias de opinión, aquí estaré. No esperes ese día, Ricardo. Asintió, derrotado. Lo sé. Abrió la puerta, salió, cerró despacio. Me quedé sola otra vez. Me acerqué a la ventana. Lo vi subirse al coche, encenderlo y alejarse. Me quedé mirando hasta que desapareció. Cerré las cortinas, me senté en el suelo y, por primera vez desde que todo estalló, respiré sin peso en el pecho. Sabía que lo peor no había terminado. Sabía que el proceso sería largo, pero esa noche, al mirar al cielo, me sentí fuerte, capaz, lista para lo que viniera, porque ya no era la mujer que esperaba respuestas, era la mujer que había decidido empezar de nuevo, y ese nuevo comienzo era solo mío. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones. La casa, antes llena de su presencia, ahora era un espacio silencioso, pero no vacío, porque cada rincón seguía guardando rastros de su sombra. Guardé sus cosas en cajas, sin prisa, sin rabia, solo con la certeza de que necesitaba espacio físico y emocional. Las dejé en el cuarto de huéspedes. No sabía si él volvería por ellas. No sabía si quería que volviera y por primera vez no necesitaba saberlo. Me concentré en mí, en mis heridas, en mis silencios. Empecé a caminar cada mañana, algo que nunca había hecho antes. Descubrí calles que nunca había recorrido, cafés que siempre pasé de largo. Me sentaba sola con un café, mirando a la gente, escuchando risas, conversaciones, viendo vidas ajenas mientras intentaba reconstruir la mía. Mi madre volvió a llamar. ¿Todo bien, hija? Sonreí, aunque ella no pudiera verme. Voy a estar bien, mamá. ¿Ricardo te llamó? No, y tampoco necesito que lo haga. Hubo silencio al otro lado. Estoy orgullosa de ti, ¿sabes? Me sorprendió su frase. ¿Por qué? Porque elegiste respetarte, incluso en medio del dolor. Esa noche, al colgar, lloré, no de tristeza, sino de alivio, de soltar, de empezar a aceptar que merecía amor sin condiciones. Pasaron 2 semanas. Una tarde Laura me llamó. Dudé en contestar. Finalmente respondí. Hola. Su voz sonaba temblorosa. Solo quería decirte que decidí mudarme de ciudad. No puedo quedarme aquí. Cerré los ojos. Me parece bien, Laura. No quiero que pienses que fue por él. Es por mí, por mi paz. No quiero criar a mi hijo en medio de una historia rota. Asentí, aunque ella no pudiera verme. Te deseo lo mejor. De verdad. Hubo un silencio largo. Gracias. Y perdón. Ya no necesitas pedirlo. También fuiste engañada. Colgamos. Y en ese momento, supe que había cerrado otro círculo. No odiaba a Laura. No podía odiarla. Ella también fue víctima de su engaño. La semana siguiente recibí un sobre por correo. Era del abogado de Ricardo. Lo abrí. Era la solicitud de divorcio. No hubo pelea, no hubo reclamos, solo un papel frío, oficial, que confirmaba lo que ya era evidente. Lo nuestro había terminado. Firmé sin lágrimas, sin dudas, sin remordimientos. Al día siguiente lo llevé al despacho del abogado. Aquí está, dije, entregando el sobre. ¿Desea notificarlo usted o prefiere que nosotros lo hagamos? Preguntó. Ustedes, respondí. Salí de la oficina con una paz nueva, como si cada paso alejara una cadena. Esa noche encendí velas en casa. Me senté en el suelo, rodeada de luz tenue. Puse música suave. Me serví una copa de vino. Miré alrededor. Lo logré, susurré, porque sí. Había sobrevivido. Había enfrentado lo impensable. Había sostenido el peso de una traición que podría haberme quebrado, pero no me rompí. La cicatriz estaba ahí, sí, pero no me definía. Tomé mi anillo de bodas, lo miré por última vez y lo guardé en una caja pequeña. Lo puse en un cajón junto con otras cosas que ya no me pertenecían. Cerré con llave, y en ese gesto sentí que cerraba no solo un capítulo, sino una historia completa. El amor duele. La traición duele más, pero elegirte a ti misma es la única salida verdadera. Y mientras miraba la luna desde mi ventana, supe que mañana sería otro día, que no tenía respuestas para todo, que no necesitaba tenerlas, solo sabía que caminaba hacia adelante y que por fin era libre.